realmente un honor tenerlo aquí con nosotros, mi querido Tim. La verdad es que es emocionante. Hace algún tiempo atrás lo he venido siguiendo y la verdad es que lo que ha hecho usted, lo que usted hace a diario, porque esa es la realidad, es extraordinario. Para todos los que no saben, queridos amigos, Tim Ballard es un héroe mundial. Él ha salvado muchas vidas de la trata de blancas. Qué gusto tenerlo, Tim. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Cuéntenos un poco qué están haciendo y qué van a hacer en este momento aquí en el Ecuador y cuál es el proyecto que se quiere realizar. Bueno, para empezar es importante entender que yo estuve 12 años con el gobierno como agente especial investigador, investigando casos de la trata de niños, y en 2013 me retiré de esto para que pudiéramos hacerlo de una forma privada, con un grupo privado, ¿no? Para que no tuviéramos tantas reglas de jurisdicción, que podríamos ir a cualquier país que necesitaba ayuda. Y entonces ya empezamos a este proyecto y hemos trabajado en más de 30 países tratando de apoyar a la policía y infiltrar. La demanda número uno para la pornografía infantil es los Estados Unidos. Entonces los turistas que vienen a abusar los niños de Ecuador, de Colombia, de cualquier lugar, muchas veces se ven como nosotros. Entonces, si nosotros podemos intervenir, infiltrar fácilmente, pero la película Sound of Freedom fue una herramienta muy poderosa, ¿no? Porque abrió los ojos de la gente de lo que estaba pasando, y ahora estamos en el paso 2, el cual es venir a hacer conferencias y dar instrucciones, hacer más planes con la policía para hacer más operaciones de rescate. Sound of Freedom, para todos los que nos escuchan, una película totalmente recomendada, es basada en una historia real que vivió aquí nuestro invitado, Tim Ballard. Yo quiero hacerle una consulta, Tim. Quiero entrar en la parte ideológica política, que a mí me parece muy interesante de todo el tema. Existe una tendencia en el mundo hoy en día, una tendencia y grupos sociales, políticos y perspectivas que creo que deben de ser analizadas, que financian estos grupos de personas que se dedican a la trata de blancas. Y yo quiero saber, más o menos, ahondando en el tema, porque la verdad es que estas grandes multinacionales que financian estos grupos de perspectivas y estas perspectivas de género, etcétera, 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 estas ideologías de género, para ser más exacto, tienen que ver con la trata de blancas. Cuéntenos un poco respecto de eso, porque la verdad es que nadie habla de esto. Sí. Y hoy en día se da mucho que el violador empieza en el colegio, en el colegio basado en una ideología de género. Un niño de 17 violando a un niño de 14, 12, 13. Cuéntenos un poco, Tim. Bueno, sí, hay personas muy poderosas, ¿no?, que están involucradas en esto. Por ejemplo, fue 8 años que duró para mostrar esta película, aunque estaba ya listo. Todos los estudios grandes lo rechazaron por muchos años. Muchas personas no querían que esta película saliera para no abrir los ojos del mundo a esto. Entonces sí, es verdad lo que dice, que bueno, es una industria que se gana más de 150 billones de dólares por año. Es la esclavitud humana, es lo que es. Y estamos aquí para luchar, pero necesitamos como construir un ejército de personas, ¿no?, para luchar, para saber y para hacer más acción en intervenir, infiltrar y rescatar a estos niños. Así es. Gracias al director, justamente, siempre hemos aquí desde I-99 dado una lucha contra todo este tipo de acto execrable contra la humanidad, asqueroso. Ramiro. Sí, Ramiro Cepeda le saluda. Gusto que esté aquí. Algo que le contestó Eduardo, dice, estas personas se ven como nosotros. Están confundidas entre nosotros. ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cuáles son las señas que debemos de seguir para poder dar con el carrete del hilo que conduce
a este despropósito anormal y tan procaz de la sociedad que es traficar con niños, sumergirlos y someterlos a favores sexuales forzosos y después inducirlos a negocios ilícitos. ¿Cómo darnos cuenta y cómo evitarlo? Bueno, es muy difícil porque no existe un perfil perfecto de quiénes son esas personas. Por ejemplo, no sé si han visto que había un médico de niños. Lo vi, una cosa terrible, Sí, en Quito. un pediatra que estaba haciendo pornografía infantil. Entonces, la solución es que los padres tienen que estar atentos. Yo nunca dejaría a uno de mis hijos ir a solas, aún con un doctor, porque no se sabe el perfil de la persona que tiene esta adicción sexual que ya está para abusar a los niños. Y esta es la razón por la cual estamos aquí, para educar a los padres, a las familias, para que sepan. Tim, déjeme ensayar una idea que se me ocurre. ¿Usted cree, en base a la experiencia que tiene, que algo tiene que ver en la creación de estas mentes enfermas, desviadas, los insumos que ya se reciben a diario a través de internet, a través de los teléfonos, en donde probablemente la valoración moral que debemos tener se va degradando de tal manera que casi no lo vemos como un delito, sino como una opción de un negocio marginal? Sí, bueno, yo creo que entiendo la pregunta. Si no, explíquemelo otra vez. Pero... No, es sencillo. ¿Usted cree que los insumos que llegan a través del iPhone, de los teléfonos, que son videos y todo, han llegado a la mente humana de tal manera que ha relajado sus criterios para valorar la vida, para valorar la intimidad, y lo han puesto casi, ¿sabes qué? Esto es normal, y lo venden así? Sí, y la verdad es que los padres no entienden, ¿no? Que el peligro que es el teléfono celular que dan a sus niños. Los pedófilos sí saben, y ellos pueden infiltrar a las vidas de nuestros niños a través de los teléfonos. Cuando nosotros éramos niños y estamos jugando los juegos digitales, estábamos jugando ¿contra qué? Contra la computadora. Exacto. Pero ahora es en vivo. Estos juegos tienen plataformas de comunicación y están jugando con alguien que el niño piensa que tiene la misma edad, pero muchas veces es un pedófilo de 50 o más años que está tratando de acercarse más y más al niño. Entonces los padres tienen que saber exactamente los juegos, los apps, todo lo que contiene en el teléfono, porque el teléfono celular es el instrumento más poderoso que están utilizando los traficantes para secuestrar, para encontrar a nuestros niños. No, soy mi querido Tim. Javier, está Luisa con nosotros. Buenos días, Luisa Delgadillo. Gusto de saludarte. Luisa. Compañeros, buenos días. Después de ver la película, yo no lloré, pero salí con coraje. Le voy a decir lo que sentí, y a la audiencia, sentí ganas de que toda esa gente que está en eso debe desaparecer. O sea, el ejemplo me dio así, salí con furia, con rage, con ira del tema. Pensando en eso, luego me quedé al final con lo que pasó en el Ecuador en Canoa. Es decir, lo que usted descubre que pasa aquí en el Ecuador. Es decir, uno piensa que esto puede pasar en el primer mundo, en los Estados Unidos, en Europa, en los países del primer mundo, pero pasa también en los países, en Colombia, en Ecuador, en Centroamérica. Y en muchos casos, lo que decía Ramiro y Eduardo, los dos, el uno con el tema que él habló y lo otro, llegan y como si no fuera nada. ¿Cómo descubrió usted lo de Canoa? ¿Cómo llega a descubrir eso? Bueno, esta red de pedófilos, de traficantes, es muy internacional.
Y lo que pasó en este caso es que fuimos a Ucrania para ayudar a los órfanos que estaban en la línea de fuego en la guerra. Estábamos tratando de moverles porque había muchos niños vulnerables. Pero siempre cuando hay niños vulnerables, siempre hay traficantes que están buscándoles. En este caso encontramos un grupo, una red muy organizada de Holanda que estaban tratando de encontrar niños vulnerables en Ucrania para moverles y traficarles. Y habíamos encontrado que el líder de este grupo estaba en México y lo encontramos y junto con la policía él fue arrestado. Y después él nos dio las pistas hasta Canoa, donde sus socios ya habían construido un hotel de sexo, un hotel lleno con niños, hombres, niños de 11 años de abajo, y estaban invitando a sus amigos a venir ahí. Y Canoa también es un lugar muy vulnerable gracias al terremoto de 2016. Hay muchas familias rotas, pobres, la economía está muy rota, ¿no? Y entonces ellos llegan con regalos, con dinero, con comida, y llegan a ser parte de la comunidad buena. Y en cambio los niños son invitados y llegan cada día, estaban llegando como entre 6 hasta 10 niños cada día ahí, hasta que nosotros junto con la Policía Nacional y la Fiscalía pudimos entrar ahí, encontrar y descubrir y desmantelar completamente. 2 de los pedófilos ya están en la cárcel en Guayaquil, 2 en Holanda y 1 en México. Y esto es como funciona, es algo muy internacional. Entonces tenemos que tener más cooperación entre los países y es parte de nuestra misión, es juntar la comunidad internacional para combatir esto. Es un poco lo que dicen los gobernantes respecto a la delincuencia organizada, que hay que unir a todos los países en información para poder lograr capturar a esta gente. Pregunto, Tim, este tipo de estos enfermos, ¿tienen cura? Esta gente a la que le capturan, yo no creo que un tipo que tenga una aberración de hacerle alguna cosa a un niño tenga cura. No creo, no he visto una cura. Por esto es la cosa que ellos quieren y van a hacer cualquier cosa para obtenerlo. Por favor, agüita, Tim. Gracias. Por favor. Si hay remedio, que salgan horizontales. Claro, ese es el remedio, que la naturaleza los acoja en su seno, que Dios los acoja en su seno. ¿Sí? Porque, Tim, una más de mi parte para pasar a mis compañeros, porque realmente es muy interesante. Cuando usted era un agente, cuando trabajaba con el gobierno de los Estados Unidos, ¿en algún momento sintió que no había esperanza? Sí, y todavía a veces pienso esto, ¿no? Y en el gobierno yo estaba muy limitado, muchas reglas, mucha burocracia, y no podíamos mover tan rápido. Por ejemplo, en este caso con Ucrania, lo hicimos todos, 6 países, y pudimos desmantelar completamente una organización en 4 meses. Porque no había mucha burocracia y pudimos mover rápido y encontrar estos niños de Canoa muy rápido. Había 400 niños vulnerables en Canoa que ellos tenían acceso a ellos. Entonces sí, tenemos que tener más cooperación, menos reglas, mejores leyes para poder mover más rápido en estos rescates. Qué interesante. La burocracia y las reglas, hacer las cosas by the book, en este sentido no son normalmente las mejores, ¿verdad, Tim? Habría que actuar de otra forma, que es lo que entiendo. Y lo que dice usted, que son 400 niños, que 600 niños, a mí me da, o sea, me estremezco, ira, furia. Anger. Y que los gobiernos y que la gente, unos ingenuos, los padres ingenuos y los otros los que saben,
no dicen nada. Nadie dice nada hasta que no lo descubre usted. Sí, es que, bueno, muchos de los padres no sabían lo que estaba pasando. De hecho, Eso. después del arresto, algunos de los padres estaban tristes porque no sabían de dónde iban a recibir su comida y los recursos que estaban dando No lo puedo creer. los tíos de Holanda. No entendían lo que estaba pasando. Parte del problema es la educación. La amenaza está algo escondida y tenemos que abrir los ojos a la gente para que sepan. Javier Segarra, por favor, y luego Luis. Gracias, Eduardo. Tenemos tiempo. Un gusto saludarlos, Javier Segarra les saluda. Los gobiernos, de alguna u otra manera, tienen que hacer algo. De lo contrario, este problema seguirá o aumentará. ¿No cree usted que algo se tiene que hacer por parte de los gobiernos en los países? Bueno, sí, los países tienen que dar más atención a este problema. No hablan mucho No de hablan. esto, no están tratando de aumentar las leyes. Y una de las razones por las cuales estamos aquí es hablar con los oficiales y invitarles a prestar más atención y hacer más, poner más recursos en la policía, crear unidades policíacas dedicadas Eso. a la trata de niños. Especializadas. Sí, exactamente. Claro, porque de alguna u otra forma, si no se invierte, lo otro, lo malo, lo dañino a la sociedad va a crecer porque no hay los recursos necesarios para combatirla, y ese es un problema serio. Sí, exactamente. Y nosotros tenemos una organización con fines sin lucro. Siempre estamos pidiendo donaciones para que podamos ofrecer más herramientas a la policía, pero sería bueno si también la policía pusiera más recursos del gobierno para combatir este problema. ¿La situación se vive igual en otros países o es mucho peor en esta parte del mundo? Bueno, yo diría que en cada parte del mundo El tema es igual. El tema es igual, sí. Luisa. Gracias, Javier. Tim, qué gusto conocerlo y saludarlo. Yo también quedé muy impactada e impresionada cuando en el canal de televisión en el que también trabajo, aparte de I99, que es radio y también televisión, presentábamos el reportaje con el hallazgo terrible de lo que ocurría en Canoa. Y yo quiero preguntarle, tengo algunas inquietudes. Una de ellas, en su mayoría, las víctimas de la experiencia que usted tiene en esta lucha y en este combate contra el tráfico de menores para fines sexuales, las víctimas que prefieren estos enfermos son más niños o niñas. Los rangos de las edades oscilan entre qué edades, es mi primera pregunta. Bueno, hemos visto víctimas de 1 año hasta 15 años. Puede ser, por Dios. Es algo Qué horror. Abominable. Sí, Esa es la palabra. exactamente. De cualquier edad hemos visto víctimas. Ok, ¿hasta dónde y de su experiencia? Porque entiendo que su trabajo para poder haber llegado a lograrlo va más allá de ir al rescate de estas criaturas. De alguna manera uno termina interesándose por aprender y conocer un poco qué es lo que ocurre y de qué manera quedan marcadas estas criaturas. Y se lo pregunto en función de que el pedófilo no nace pedófilo, sino que me imagino que seguramente producto también de algún tipo de aberración o abuso en su infancia o en su niñez, fue lo que lo terminó orillando a convertirse en lo que es. En el caso de estas criaturas, ¿el fin podría ser el mismo o si reciben un acompañamiento y un tratamiento apropiado, se puede impedir que terminen con la misma suerte que sus verdugos? Bueno, sí, lo que tú dices es verdad. Muchas veces vemos que los pedófilos ya fueron abusados como niños también y su mente, su cerebro, como algo ocurrió para decirles que el sexo normal es entre adulto y niño. Otras veces es una adicción a la pornografía. Pornografía de adultos es legal, pero es casi como marihuana, es como
Como la droga. Sí, es como una droga y de repente no funciona bien, necesitan algo más poderoso, algo más potente y de repente empiezan a buscar algo más raro, ¿no? Como niños. Y ellos empiezan a mirar la pornografía infantil y después de esto no basta para ellos, entonces ellos Quieren más y más. quieren más y experimentar más, otro hasta tipo de que- sensaciones. Sí, exactamente. Tim, de tu experiencia, no solamente aquí en Ecuador, sino en el mundo, tratando de contrarrestar esta terrible tipo de abominaciones, este tráfico de menores que se da en el mundo, ¿es solamente para fines sexuales o también tiene otro tipo de fines de lo que has podido conocer de lo que te has encontrado? Sí, también la esclavitud de labor de niños es algo muy grande. Y hasta la cosecha de órganos también hemos visto casos así. Cualquier manera de explotar un niño, sí, alguien lo va a hacer porque hay dinero en esto. Y en ese contexto tú decías algo que era muy grave. Dijiste que en el tema del hallazgo de Canoa, los padres eran seducidos o engañados por personas que eran parte de esta banda internacional y transnacional de tráfico de menores con fines sexuales, engatusando y envolviendo a las comunidades pobres, en este caso de Manaví y de Canoa, a cambio de ayudarlos y de apoyarlos. Pero yo creo que a veces hay de todo en la viña del Señor. ¿Hasta dónde sí había, así como padres que los envolvían creyendo que eran buenas personas y caritativas y buenos samaritanos, padres con cuyo consentimiento y probablemente sí conocedores de para qué se estaban llevando a sus hijos, tenían sí el consentimiento y el aval de padres? Porque a veces también se dan situaciones de esta naturaleza. ¿Te has encontrado con esos casos? Gente que mercadean o comercian con sus hijos para hacerse de dinero a una costa de la dignidad y el honor de sus hijos. Sí, hemos visto eso también. Es algo difícil de entender, pero sí hemos visto casos en los cuales los padres sí saben, sí están involucrados, sí lo hacen por dinero. Muchas veces estos padres ya fueron abusados también, entonces ellos piensan que, bueno, es algo normal, natural, lo que sea, y por necesidad y desesperación venden a sus propios hijos. Es algo que ocurre. Pasa mucho también en el tema de los sicarios, Luisa, Sí. de la droga, que los entregan por dinero, porque tienen muchos hijos, entonces entregan a dos, lo que estás diciendo tú. Así es. Pero me impresiona, enseguida les doy la palabra, me impresiona porque lo sabíamos, pero nos olvidamos del tema de esclavitud, ¿verdad? Esclavitud y tráfico de órganos, ¿no? También sucede, ¿no? Sí, sí, todo esto sucede y hemos hecho casos que tienen que ver con todo esto. Sí. Tim, yo quiero hacerle una pregunta de mi parte, y es, sucede bastante que cuando una persona se enfrenta a este tipo de gente, recibe críticas y recibe pues un tipo de harassment. Cuando una persona hace el bien, harassment, entiéndase, que se lo comienza a molestar, y hemos visto el caso de Tim Ballard, ha sido molestado varias veces, y incluso gente con la que él compartió y él tuvo relación y salvaron niños juntos, lo han hecho por motivos políticos, aun cuando aquí es un tema que va más allá. ¿Qué hacer, Tim, contra esas personas con las que tú estuviste en algún momento, tuviste una relación, llevarte bien, etcétera, etcétera, y después, por haber hecho el bien, por ser una buena persona como usted lo fue, o lo ha sido, lo sigue siendo, termina siendo perseguido y atacado? Sí, desde que empezamos esto ocurre. Cuando tenemos éxito, hasta los buenos nos atacan no por dinero, por celoso, por lo que sea. Siempre hay personas que quieren criticar, inventar cosas. Así es. Y es parte del trabajo. Para mí es una batalla muy espiritual, ¿okay? Yo creo que hay fuerzas que casi que no podemos ver, Así es. que están influyendo Así a es. personas a parar
este trabajo tan importante. Así es, las fuerzas del bien, decían, las fuerzas del bien, esa es la verdad, porque eso es lo que está haciendo Tim Ballard, salvando vidas de niños, o sea, eso es una locura. Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí, señor, mucho. Nosotros también. Javier. No, nada, simplemente para recordar que esta entrevista está siendo retransmitida por OnePlus TV. Nos puede también ubicar en la plataforma www.oneplus TV, canal 14 de CNT, canal 14 de STEM, canal 14 y 514 de Claro y todos los streams. Las mejores entrevistas se las puede ver a las 22:30 en OnePlus TV. Sí, yo tengo una... ¿Tú tienes alguna pregunta No. más, Javier? Yo sí. No sé si Luisa tenga alguna otra, porque la verdad es que es un tema importante. Las condenas para los pedófilos, las condenas, hablo de cárcel, para los pedófilos y los juicios, ¿son fáciles o son muy complicados por todo lo que cómo se esconden? Pero cada caso es muy diferente, cada corte es diferente, depende de lo que habían hecho antes, cuáles crímenes ya han cometido. Entonces no hay algo como muy universal sobre este tema. Y en cuanto al tráfico de órganos, Tim, ¿también es de niños o solo de adultos? Los dos. Los dos. Sí. Y de la esclavitud, porque hay muchas denuncias, por ejemplo, contra gente que hace ropa fina. Digo, por ejemplo, contra Zara, por ejemplo, contra la ropa esta española de hombres, contra cadenas internacionales que dicen que usan esclavos, nuevos esclavos, les pagan nada, les dan de comer y hacen ropa, por ejemplo. Sí. ¿Sabe de lo que hablo? Sí, exactamente. Sí, esto está ocurriendo también, por supuesto. De hecho, cuando estamos hablando de la esclavitud, hay más esclavos en el labor que en cualquier otro sector. Más esclavos en labor. Entonces, en labor es el número uno, después de sexo y después de tráfico de órganos, sí. Increíble, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta. Vivimos, creo que en el mundo entero, una situación de decadencia en donde nadie mira más allá de sus narices y preferimos no mirar. Y cada uno vive ensimismado en un mundo de tanto consumismo y de querer alcanzar logros, sueños y realizaciones y el llamado éxito. Pero muchas veces nos negamos a mirar estas realidades que son tan dolorosas y solamente cuando alguien las experimenta en un familiar cercano, en un sobrino, en un hijo, en el hijo de una gran amiga o en alguien en quien uno aprecia, es allí donde nos sacude y en donde tomamos verdadera conciencia de lo que está sucediendo. ¿Qué recomendación, Tim, para ti que estás tan de cerca, tratando de sumar a las acciones que gobiernos humanistas están llevando e impulsando para lograr rescatar a las víctimas de la explotación sexual, laboral y del tráfico de órganos, están realizando en el mundo y sobre todo en países pobres como el nuestro? ¿Qué recomendación podrías darle? Tenemos un público cautivo que nos sintoniza, que nos sigue, y yo creo que sería bueno un mensaje de alguien que como tú podría probablemente estar en su casa tranquilo y no tener que estar exponiendo tu vida para rescatar la vida de personas y de seres inocentes y vulnerables, para hacer ese llamado de conciencia a la fibra más profunda del corazón de la gente, para que no seamos tan egoístas y no pensemos solamente en nosotros, sino que pensemos en este problema tan terrible que azota a la humanidad y que hemos decidido simplemente no mirar y no ver. Y no entendemos el verdadero dolor hasta que no nos pasa con alguien cercano y muy querido a nosotros. Bueno, es precisamente por esa razón que hicimos la película Sound of Freedom. Por eso, para abrir los ojos, porque sí, es muy fácil esconderse de esto, de mirar a la otra dirección, de no consumir lo que está pasando.
Y creo que la película fue una herramienta muy poderosa en motivar, como dijo el Señor, salió con rage, con ira. Sí, y esto es lo que necesitamos hacer, y estamos en preproducción del Sound of Freedom número 2 para mostrar El caso de Haití, ¿verdad? Otro caso. Va a ser el caso de Haití. Sí. El caso de Haití. Muy bueno. Yo lo sigo bastante a todos ustedes. Yo le escribí a usted en algún momento atrás. Lo vi hace un año aquí cuando salió recién la película. La verdad que a mí me devastó la película. Siempre yo sí lloré, y la verdad que yo sí me molesto mucho con el tema. La verdad es que es un tema desagradable porque esto de aquí tiene todo. Okay, toda la maldad tiene toda la maldad, porque todo. Como le digo, van a decir hace algún tiempo atrás, decían no, porque todos tenemos derecho a salvarnos, etcétera, 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 pero incluso las personas, como le digo, que llegan a cometer este tipo de crimen execrable, deben de ser, ¿cómo le puedo decir? Deben de ser penadas con toda la fuerza de la ley. Toda la fuerza de la ley. Lo que pasa en el border de ustedes, en la frontera en Estados Unidos, es terrible. Se llevan niños de aquí, de Sudamérica, los llevan en contenedores. Sí. O sea, es desagradable, Luisita. Sí, yo quería acotar algo que creo que puede sumar mucho. Y lo digo con una experiencia personal, que yo creo que va a ser válida y puede servirnos. No me quiero poner de ejemplo, ni mucho menos, no es por personalizar, pero tal vez todos podemos hacer algo por algún sobrino, algún ahijado. Muchas veces, y sobre todo hoy en un país como el nuestro, donde papá y mamá trabajan, porque tienen que trabajar, porque si no, no comen. No les queda de otra. Y no les queda de otra, no tienen casa propia, y viven al día y no les alcanza. Si hay alguien en la familia que diga apreciar verdaderamente a esas criaturas tiernas que a veces quedan en manos de vecinos o en guarderías, y no con esto quiero desdeñar de las guarderías, porque hay muy buenas y donde hay gente que verdaderamente tiene convicción de amor al prójimo y ayudan a los niños. Pero si hay alguien que tiene un caso en un familiar, que tiene criaturas pequeñas y puede darles el acompañamiento, asistirlos, tal vez ya cumplieron con su misión de padres y tienen hijos exitosos y que les va bien y no saben qué hacer con su vida, pueden apoyar a ese familiar y sabiendo que va a estar más seguro en casa, donde está en el seno de la familia, con gente probada, que es gente de bien, gente sana, que no es un pervertido, que es gente buena, darles acogida. Hay tantos niños de nuestra propia sangre y entorno que terminan perdiéndose y siendo seducidos por las drogas, por los pedófilos y por todos, porque no hay quien decida mirar y decir yo lo voy a acoger y lo voy a ayudar. Y tantos chicos tiernos que en sus primeros 5 o 6 años de vida necesitan de acompañamiento y dirección, gente que los discipline, que les enseñe de Dios, que los acoja en su casa y en su familia. Pero si seguimos siendo egoístas y decir, no, yo ya cumplí, no, ese es el problema de ellos, es el hijo de ellos. O sea, no podemos ser indiferentes e indolentes, sí, sino que si podemos hacer algo por alguien cercano, hagámoslo. Sí. Porque creo que yo soy creyente y creo que todos aquí, Dios nos lo va a recompensar sabiendo que ayudamos y evitamos a que una criatura inocente, por no tener ese acompañamiento y esa guía de alguien que verdaderamente lo quiere y que está en capacidad de ayudarle a formar, termine perdiéndose. Sí, sí, tenéis razón. Es un problema que solamente se puede resolver con una comunidad que va a juntarse. Y por eso estamos otra vez. Tenemos 3 conferencias. El 15 de julio en Cuenca, que viene muy pronto, y regresamos aquí a Guayaquil el 6 de septiembre para hacer otra conferencia, y el 4 en Quito. Y vamos a seguir haciendo esto para dar las herramientas, poner estas ideas y proteger mejor a nuestros niños. Tienen un problema serio el mundo entero, que es la sociedad que está debilitada. Sí, y ahí hay que trabajar en ese sentido, Tim. Sí, exactamente. Y recordemos que siempre tiene que ver también con lo que nosotros seamos espiritualmente, porque tenemos que tener lo que decía Luisa estaba hablando de la responsabilidad. Enseguida me van a decir la responsabilidad social. No, es la responsabilidad de ser, de creer en Dios, de hacerle el bien a no importa quién.
Se trata de eso, Tim. Sí. Muchas gracias, Tim, por estar aquí. Y definir, porque sí quiero decirle una cosa más, definir quiénes son los verdaderos que apoyan esta trata, quién apoya la trata, porque aquí hay compañías Esto en no es el gratis. mundo, Esto no es compañías, gratis. mafias Transnacionales. transnacionales Esto no es gratis. y disque fundaciones como Planned Parenthood, porque esa es la realidad, Planned Parenthood. Planned Parenthood se encarga de financiar, ¿ok? Y ha sido, y eso lo sabemos, todo este tipo de daños. Increíble. Y hay que decirlo y esa es la realidad. Sí, tienes razón. Es verdad. Es que están tratando de normalizar Lo anormal. la sexualidad de niños. Así es, Y así los es. pedófilos Creas, les encanta lo que están haciendo exacto. Planned Parenthood. Culpan, porque esa es una realidad. Culpan, dicen, no, que los curas, que los de aquí, los sacerdotes, que los de aquí, Y que el no es por pastor, ahí que el los de aquí. tema. Y no se dan cuenta que lo que crean, el momento que comienzan a upar perspectivas determinadas, es a violadores en potencia. Porque niños de 16, 17 violan a niños de 12, 11, y después esos niños crecen y un así se círculo. crea una cadena. Sí. Esto es algo real, esto es algo que pasa, y aquí hay que lucharlo, porque si no lo peleamos hoy, No la peleas hoy día. es hoy, mañana va a ser muy tarde. Sí. Gracias, Tim. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar en 1099. Qué gusto. Gracias. Sí. Vamos al corte comercial. Regresamos con la parte final.